hoy nos corresponde ya ver la parte de polarización directa, ¿verdad? O región inversa de operación, no sin antes repasar lo que vimos en la directa, ¿verdad? Ven que en la directa llegamos a la conclusión de que la corriente del emisor se calcula como la densidad de corriente J1 más la densidad de corriente J2. La J1 es debida a huecos, la J2 es debida a electrones. Y ven que la base tiene su corriente basada en electrones, mientras que el colector tiene su corriente basada en huecos, ¿verdad? Para un PNP. Claramente, si habláramos de un NPN, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, lo mayoritario sería electrones, lo minoritario sería huecos en ese caso. ¿Okay? Bueno, entonces, básicamente todo este tipo de análisis para un NPN es multiplicarlo por -1, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Y cosas importantes con las que cerramos la clase anterior fue el alpha en forward y el beta en forward. Son claramente descriptivos muy interesantes e importantes del BJT. Por ejemplo, el alpha en forward lo que describe es qué tan eficiente para mover corriente del emisor al colector es un BJT, mientras que el beta en forward nos dice qué tan bueno es para amplificar corriente. Que vean que la relación que hay entre corriente de colector y corriente de emisor, ¿verdad? Vean que aquí es básicamente una relación de una pata hacia la otra en la salida, es decir, de acá hasta acá. ¿Cuánto logra pasar? Restándole ya la parte de la corriente de la base, que va en contraposición a la del emisor. ¿Okay? Entonces, eso nos da una relación 1/1 más los coeficientes de difusión, las concentraciones de dopado y los anchos de cada una de las regiones. Dijimos también que esto se tiene que parecer a 1 para que sea bueno, para que sea un buen transistor. Y beta es la relación salida-entrada, ¿ok? Colector, emisor. Nos da una relación coeficientes coeficientes de difusión, P y N, concentraciones E y B y anchos E y B. ¿Okay? Tiene que andar entre 100 y 300 para dispositivos comerciales. ¿Okay? Siempre en general decimos que si beta es mayor a 1, entonces IC es muy similar a IE. ¿Okay? Si beta es menor a 1, pues ya esto no es tan cierto. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa ahora entonces en región inversa. En región inversa el perfil de cargas, lo hice antes para no perder muchísimo tiempo por acá, ¿verdad? Entonces vean que recordemos qué era lo que pasaba en inversa. Esta región tenía la característica particular de que se daba cuando yo tengo la tensión EB para un PNP de SUSY, ¿verdad? Disculpe. Sí, señor. Es que dijiste arriba que cuando beta es menor que 1 y pusiste que es mayor. No, cuando beta es mayor a 1 se da esto. Cuando es menor, Okay. hay que ver qué diferencia tienen IC e IE. ¿Ok? Lo que pasa es que normalmente esto no pasa, ¿verdad? No pasa que beta sea menor a 1. O sea, beta menor a 1 no es común. Ok. ¿Sí? Estaría mal construido, digamos. Bueno, les decía entonces que para la región inversa, las características eléctricas o de puntos de operación es que la tensión que está entre el emisor y la base es menor a 0 para un PNP y la tensión que está entre el colector y la base es mayor a 0. ¿Okay? Esto quiere decir que, digamos, el diodo del emisor, la juntura PN que está entre el emisor y la base está en inversa, ¿ok? Esto quiere decir que esto está en inversa. Y la juntura que está entre colector y base está en directa. ¿Ok? Así de simple analizamos esto. ¿Okay? Entonces esto quiere decir que ya esta combinación de junturas PN dentro de un PNP me da región inversa. ¿Okay? En otras palabras, si tuviésemos un transistor PNP, así, ¿ok? Donde por acá tengo el emisor, por acá tengo el colector y por acá tengo la base, debí de tomarlo de mi paleta de trabajo. Está bien.
entonces aquí tenemos un PNP. Ven que el emisor emite huecos en este caso. ¿Okay? Si tuviésemos esto de acá, lo que significa es que para que esté en inversa, tendríamos o deberíamos tener una tensión colector base de esta forma, más menos, ¿verdad? Para que sea colector mayor que base y emisor base sería, vamos a darle vuelta con base emisor, algo así, ¿verdad? Más menos. De forma tal que la juntura, vean que esto es material PNP, ¿verdad? Entonces, la juntura colector base está en directa, como lo podemos ver acá, corresponde a más menos, ¿verdad? Pero para esta otra sería más menos, por lo tanto esta está en inversa y esta está en directa. Okay, eso es lo que básicamente quiere decir. Bueno, sin embargo, el hecho de que nosotros lo polaricemos en directa no quiere decir que todas las relaciones de dopado y de tamaños que se definen a nivel industrial, pues cambien, ¿no? Simplemente estamos asumiendo que le doy vuelta y funciona parecido. Ok, eso es lo que estamos asumiendo. Si el dopado fuese el mismo en el colector y el emisor, es decir, si el dopado, si NaE fuese igual a NaC, pues entonces sí sería intercambiable, ¿verdad? Sí sería lo mismo ponerlo en directa que en inversa, nada más que se le da vuelta, como en algunas ocasiones puede uno ver el MOSFET. Acá eso no pasa, ¿verdad? Acá eso no pasa porque nosotros sabemos que de fábrica este viene más dopado que este otro. Por lo tanto, entonces, hay que considerar esas cosas. Vean que con estas condiciones, yo lo que tengo es que esta juntura de acá, la juntura de la izquierda, es decir, el emisor y la base está en inversa, ¿okay? Por lo tanto, decimos que, por ejemplo, la concentración de minoritarios acá, la concentración de minoritarios, ese color ya lo usé, la concentración de minoritarios acá, que son electrones, va a llegar a ser cero aquí. Okay, recuerden que cuando está en inversa una juntura, cerca de la zona de vaciamiento, el número de portadores es cero. Okay, lo mismo pasa de los dos lados pues de la juntura. Entonces aquí también será cero, pero de este lado es un poquito más alta que el lado izquierdo, debido a la concentración que hay en este lado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por acá, esta otra unión PN, esta otra juntura PN, vemos que aquí tenemos PNP, va a estar en directa y aquí aplica la ley de la juntura a ambos lados, es decir, de este lado sube la concentración porque tenemos algún nivel de concentración de este lado y en este lado el nivel de minoritarios también sube debido a la concentración que hay en la base. Ahora bien, con mucho cuidado, consideramos que esta es más grande. Ahora sí, vamos a sacar cuentas de por qué las cosas quedan así. Esta es más alta porque tiene, recuerden que esto depende, no importa si tengo tensión aplicada o no, depende de la concentración que hay al otro lado de la barrera. Al otro lado de la barrera, N de B es mayor que N de A. Entonces este punto es mayor, mientras que este depende de la concentración que está a este lado, que es menor que N de B. Por eso es que este punto queda más alto que este otro. De este lado es cero porque esta juntura está en inversa, mientras que este otro lado tenemos la concentración normal que tendría de forma intrínseca esta unión PN. ¿Ok? Dicho eso, entonces vamos a rotular cada cosa. Este que hay acá es el valor intrínseco que tenemos en esa juntura debido a la polarización, al dopado que hay en la base, ¿verdad? Porque aquí estos muchachones dependen del dopado que hay en la que está la par, ¿ok? Luego, esta corresponde acá a P en 0 más. Disculpen, a P en 0 más es acá. P en 0 más. No sé si ponerle una flechita o algo. Bueno, ahí creo que entiende. Mejor voy a ponerle una flechita. Ok, 0 más. Y
De este lado podemos decir que es n en 0 menos, ¿verdad? Yo no lo tenía, ahí estaba, disculpen. Que en 0 menos es este. Ese punto corresponde a este. Entonces vamos a poner una flechita y vamos a ver qué otro punto encontramos por aquí. Este es el número de huecos que hay en el material N de la base en W menos, aquí. Y este es el número de electrones que hay en un material P debido a la base. Entonces, ese, creo que no lo tengo puesto en ningún lado, debe de ser N en W más. Okay. Y creo que estamos. Vamos a ver, bueno, falta este otro punto, que sería claramente el valor intrínseco, es decir, el número de electrones que hay en un área P, okay, debido, o más bien, en área P de colector debido a la concentración que tenemos al otro lado de la base. Bueno, eso ya completa el perfil de cargas en inversa. Vean que entonces refleja lo que hemos venido discutiendo en todos los casos. Eso está en directa. Y esto está en inversa. ¿Okay? Vamos a ir bastante rápido por acá porque realmente ya hicimos todo el análisis para la parte directa que se repite acá. No vale la pena volverlo a hacer. Entonces vean que J1 es la corriente. Claramente, vamos a hacer una pequeña aclaración. En directa, la intención era circular corriente de emisor a colector. En inversa, la intención es circular corriente de colector a emisor. Hacia allá la corriente. ¿Ok? Entonces, al ser hacia allá, la J1 va a ser correspondiente a esta parte, por ende, se va a tomar con la base, que es la que tiene adyacente. Entonces, recordemos que por definición esta cosa es negativa, ¿verdad? La corriente de difusión, la densidad de corriente de difusión menos Q de P, ¿ok? De P porque estamos en el colector. Y vamos a dibujar la pendiente que hay al otro lado, que sería esta de acá. Entonces sería el gradiente. Recuerden que por definición es el gradiente que hay ahí. Entonces ese gradiente es P de omega B1, omega B menos, perdón, menos P en 0 más. ¿Ok? Claramente es esta cosa de acá, esta pendiente. ¿Ok? Entonces esa pendiente está dividida entre el ancho de la base y ya logramos establecer el gradiente que hay en ese punto. Vean que de una vez nos volamos esto, que es 0, debido a que está en inversa esa parte, ¿verdad? Corresponde a esta de acá. Y nos volamos esa parte y calculamos J1 muy rápidamente. Decimos que J1, es decir, la densidad de corriente de huecos, será, vamos a ver, por ley de juntura, tenemos que el punto, para poderla definir, necesito definir primero este punto. ¿Okay? Entonces, el número de huecos que hay en la base del lado B menos, va a ser igual a NA por E a la phi J, que es tensión de la juntura, ¿verdad? Potencial de la juntura, colector base, entre UT. Ya nosotros sabemos que esta cosa se divide por ley de juntura en los minoritarios que hay de ese lado, ¿verdad? En la base, por E a la VCB entre UT. Entre UT. Eso es realmente sencillo. Lo que hicimos fue juntar, dividir esta cosa. Recuerden que el potencial de juntura es el intrínseco o empotrado más el aplicado. Entonces simplemente por propiedades de las exponenciales lo separé para que P sub n sea igual a NA por E a la phi B, que es el potencial empotrado, de la juntura CB. Esto es todo, ¿verdad? Lo que hice fue juntarlo ahí, dividido entre UT. Entonces, por propiedades del exponencial lo dividí en dos y me quedó de esta forma. Siempre hacemos lo mismo cuando hay tensión aplicada.
O cuando podemos aplicar la ley de la juntura. Solo para que no se nos olvide, el potencial de juntura en ese punto se ve, será igual, como lo hemos venido diciendo desde casi el diodo, que es el potencial empotrado en la juntura, que en este caso es CB, menos la tensión que le apliquemos. ¿Okay? Así de simple. Y ahora sí, ya definir J1 es muy sencillo. ¿Okay? J1 quedará con el valor de menos Q de P por el gradiente que hay en el lado B de la base, en el lado N de la base, los minoritarios, ¿verdad? Estos son minoritarios, huecos. E a la V CB entre UT. O sea, es simplemente esta parte de acá multiplicada por menos Q de P y dividido entre el ancho de la base. Ahí está J1. J2 no vamos a entrar mucho en detalle, les voy a mostrar básicamente cómo se saca. Ven que J2 va a depender de la corriente que circula de la base hacia el colector, todo en forma inversa de como lo hicimos en directo. ¿Ok? Entonces, esta corriente va a depender de este gradiente que está acá. Entonces, la diferencia con ese es que ese gradiente es calculado y no tiene ningún punto en cero. Este es el intrínseco sin tensión aplicada y este es el valor con tensión aplicada. Entonces, recuerden que de ahí surge una relación que es E a la menos VCB UT menos 1. ¿Verdad? Siempre que tenemos algo que no es cero, surge el menos 1. Porque en un lado es con tensión aplicada y en el otro lado sin tensión aplicada y eso hace que saquemos a factor común el NPC. ¿Okay? Entonces, J2 no lo estamos calculando, nada más lo estamos escribiendo, menos Q de N, porque depende de la base, de la corriente de electrones, y como les decía, sacamos a factor común el NPC, estaba bien, PC. Esto quiere decir que el número de portadores electrón minoritarios en el lado P del colector, ¿ok? Y esto, como les decía, es E a la VCB entre UT menos 1. Este menos 1 surge de sacar a factor común el NPC de ambos lados. Uno es con tensión aplicada, el otro es sin tensión aplicada, por lo tanto, uno tiene la tensión CB y el otro no. ¿Okay? Todo esto dividido entre el ancho del colector, que sabemos que será menor por características físicas al ancho de la base. Entonces, nuevamente, la corriente de colector es la sumatoria de J1, J2, ¿verdad? Son los que me dan la corriente completa, es decir, el área transversal Q de P, okay, PNB, que es minoritarios en el N del B, a la VCB entre UT, esa es una parte, W, y la otra es esta. Para no complicarme la voy a simplemente usar una cosa, sí, me la voy a llevar así. Okay, ahí está haciendo falta la rayita, que la podemos hacer, la rayita divisoria, y el área transversal. Vean que esto se hizo positivo porque nosotros asumimos que la corriente en el colector es negativa. Ok, entonces, básicamente, podemos sacar, ven que de aquí podemos sacar a factor común el E a la CB entre UT, y lo que se hace es de una forma burda hacer que sea igual a los dos lados, porque este factor no importa, es muy pequeñito respecto al otro valor, entonces simplemente se pone para evitar ahí fatiga, digamos, de cómo hacer esa cosa. Queda Q de P, PNB, no se quita porque podría tener alguna magnitud importante a estos niveles de corriente. Se sabe que los niveles de corriente cuando están en inversa son muy bajitos, entonces hay que tener cuidado y no volárselo. Ok, y acá quedaría el ancho de la base más Q de N, NPC entre el ancho del colector. Todo multiplicado por esta cosa, como si aquí también estuviese. Ojo que no está, simplemente se vuelve a poner porque se sabe que la corriente es muy baja y ahí sí importa.
CB entre UT menos 1. ¿Ok? Esto es un mangazo, literalmente es un mangazo, no, matemáticamente no es coherente, pero se hace porque se sabe la magnitud de la corriente. ¿Ok? Por convención y se entra al dispositivo, ¿verdad? Por eso es que queda positiva cuando sabemos que no lo es en ese caso. Que la corriente de la base únicamente se estima con J2. Entonces, igual que en directa, la corriente de la base es A por Q de N NPC. Con únicamente J2, ¿verdad? Y entonces, todo esto dividido entre el ancho. Ven que este ancho es porque ahí es donde se da el gradiente, ¿verdad? Por ahí, a la VSB entre UT menos 1. ¿Qué pasa? Vean que entonces debemos determinar alguna forma de hallar las relaciones alfa y beta para este caso, ¿verdad? Para el caso de inverso. No sin antes decir que también, ¿verdad? Vamos a considerar que la corriente del emisor es de PNB, son los minoritarios ahí en la base, entre el ancho de la base, por E, toda esta cosa, yo no lo voy a copiar otra vez. Yo no lo voy a escribir otra vez. ¿Ok? Entonces, listo. Estas son las tres corrientes en ese caso. Ahora bien, si quisiéramos determinar cuánto sería el alfa en reverse, que eso es importante, alfa en reverse aquí. ¿Ok? Entonces el alfa en reverse, de acuerdo a lo que venimos viendo, alfa en reverse, debería de ser igual a la relación salida, a la relación de las corrientes, ¿verdad? ¿Cuánto pasa al otro lado? Lo que pasa es que aquí las cosas se le dio vuelta a la tortilla, ¿verdad? Vean que aquí la corriente que queremos ver cuánto pasa es la que llega al emisor, no la que llega al colector, entonces se le da vuelta en inversa. ¿Sí? Se le da vuelta la relación en inversa y esto es menos IE entre IC, ¿ok? Aquí es donde digamos que sale la corriente inyectada, aquí es donde se inyecta porque está en reversa, ¿ok? Entonces esta relación no lo vamos a hacer acá, nos da también muy similar a, o sea, lo que no vamos a hacer es el desarrollo de esa cosa, porque es nada más agarrar las características físicas de la corriente del emisor divididas entre las características físicas que determinan el IC que tiene J1 y J2. Entonces todo eso ya lo hemos hecho antes, no vale la pena llenar el cuaderno de esta cosa, ¿ok? De N, NPC entre, me equivoqué, disculpen, copié una parte de la otra expresión. Aquí va una fracción, sí, ahí sí estamos bien. Sería entonces la relación del coeficiente de difusión N por los minoritarios que hay en el colector, ¿ok? Por el ancho de la base, entre el ancho del colector y los minoritarios o huecos que hay del lado de la base con el coeficiente de difusión P. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá? Es una relación muy parecida, ¿verdad? Es de que determina efectividad, qué tan eficiente es. Para conducir corriente. ¿Okay? Okay, vamos a ver qué tan eficiente es para tener en el emisor lo que yo inyecté en el colector. ¿Okay? Ahí está la expresión que me lo determina y vamos a hacer un pequeño análisis. Recordemos que constructivamente el transistor tiene que el dopado de B es mucho mayor que el dopado de C. Eso no cambió, simplemente lo conectamos al revés. Es el mismo chunche que compramos, el 2N2222, que compramos ahí en Fausto Jara, ¿verdad? El mismo chunche era lo que debemos hacer conducir en el otro sentido. Lo que sucede con eso es que si nosotros hacemos un pequeño análisis de esta parte, esto también se puede ver como lo siguiente. 1 sobre 1 más
tomando en cuenta, vean que aquí yo tengo ley de la juntura, ¿verdad? Y eso tiene concentraciones. La otra parte se elimina porque es un factor común, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo expresar en términos de, tenemos dn, esto no cambia, en términos de la concentración. El resto se eliminó, como les repito, ¿verdad? El resto se eliminó porque es un factor común arriba y abajo. Sigue siendo el ancho de B entre el ancho de C, el coeficiente de difusión de P, y acá tenemos la concentración de aceptores del colector. ¿Ok? Lo que hice simplemente fue expresar esto como la ley de la juntura, esto como la ley de la juntura, cancelar una parte y que solo me queden las concentraciones. ¿Ok? Ahora sí, si nos vamos a la parte física, que ya fuimos, ya nos dimos cuenta que el dopado que hay de donadores en la base es muchísimo mayor que la concentración de aceptores que hay en el colector. Si este número es muchísimo más grande que este, y este número lo tenemos acá, asumamos que, no sé, es tan grande respecto a este que tiende a infinito, comparándolo con este, entonces aquí tendríamos 1 sobre 1 más algo muy grande, entonces este número me da muy chiquito. ¿Qué pasa? Que esto casi siempre me da mucho menor a 1. ¿Ok? Y como me da mucho menor a 1, tiende a 0, ¿verdad? En reversa, tiende a 0, y como tiende a 0 decimos que esta cosa no sirve para mucho, ¿verdad? No me da una buena transferencia de la corriente, no conduce bien corriente. Pero sin sacar conclusiones adelantadas nos falta analizar el beta, es decir, qué tan capaz es de amplificar corriente. Ya vimos que para transferir corriente del emisor al colector es malísimo, ¿ok? Ahora vamos a ver qué pasa para amplificarla, que debe ser parecido el asunto. Entonces, a nivel de beta en reverse, este va a ser igual, ahora sí, vean que aquí es salida entre entrada, ¿ok? Porque ahora es el emisor y no el colector como se había hecho en directa, porque ahora estamos tratando de sacar la corriente por acá. Esto nuevamente me da una relación IE, ¿ok? Sabemos que la corriente de base es la resta de una con otra, ¿verdad? IE menos IC, ¿ok? Y ahí hay una que se vuelve positiva porque se tomó entrando, ¿verdad? Entonces por eso se queda la diferencia. Entonces esto se puede simplificar algebraicamente, ahorita no nos preocupa tanto, por alfa en reverse, 1 menos alfa en reverse. ¿Okay? ¿Cómo llegamos aquí? No se preocupen tanto por eso. Lo que queremos es analizar qué pasa con beta. ¿Okay? Lo que queremos analizar es qué pasa con beta y eso se expresa en términos de coeficiente de difusión de P por la concentración que hay en el colector, el ancho del colector y la concentración en N. Aquí sería donadores en la base y el ancho de la base. Ok, ¿qué pasa? Vean que aquí tenemos exactamente la misma situación. Tenemos esta situación. Entonces esto hace que si NDB es muchísimo más grande que NAC, cuando está en reverse, ¿qué pasa? Esto está un número dividido entre uno muy grande. Esto tiende a 0. Ok, esto tiende a 0 beta. Beta en reverse aproximadamente 0. Ok, entonces este tal vez no es 0, aquí tal vez me equivoqué, disculpen. Este no lo podemos ver como aproximado a 0, pero lo podemos ver aproximadamente como, porque como tiene uno aquí, uno arriba, entonces no es exactamente 0, sino que será aproximadamente 0,0, no sé, 3, una cosa así. Viendo esto como una X, ahí puede ser 0,08. La cosa es que esto va muy bajo y es muy malo para transferir la corriente que se le inyecta. En síntesis, el BJT no se usa así, ¿ok?
Eso es la conclusión más provechosa que podemos tener. En inversa no se usa porque ya vimos que no amplifica y no pasa corriente. Es muy, muy malito para pasar la corriente inyectada. ¿Dudas? ¿Está muy claro? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, chicos, por ahorita vamos a dejar el tema 5.3 ahí. Como les digo, ese tema de análisis CD se extiende. ¿Por qué? Porque todavía falta analizar regiones donde el comportamiento es digital, como por ejemplo saturación. Saturación, recuerden ustedes que era que ambos uniones pueden estar en directa. Lo que pasa es que no lo voy a meter acá porque me parece que eso es mejor verlo antes de ver Eversmall, que es básicamente ese comportamiento, donde uno tiene todas las opciones. Eversmall es ese comportamiento en saturación, contemplado como una sola ecuación y un modelo para representar el transistor que contempla cualquiera de las dos opciones, es decir, inversa o directa. Al tener los dos diodos, digamos, o las dos uniones en directa, cuando se está en saturación, entonces uno tiene la posibilidad de plantear ecuaciones que describen ambas regiones, activa directa y activa en reversa, ¿ok? Porque los dos están activos. Entonces, la ventaja de analizar después la parte de saturación es que una vez sacamos el modelo de Eversmall y así matamos dos pájaros de un tiro, digamos, ¿verdad? Para que quede más facilito. ¿Ok? Con ese tema prácticamente cerramos una parte, ¿verdad? Ya para que queden unos cuantos temitas de BJT y podamos hacer cosillas ahí como aplicaciones analógicas y digitales para eso. ¿Ok? Bueno, entonces, polarización del BJT. Ya esto nosotros hemos andado por aquí, lo hicimos para el MOSFET. Lo que pasa es que para el MOSFET es más sencillito porque el MOSFET solo tiene dos formas de polarizarlo: autopolarización y divisor de tensión, el que vimos la vez pasada. Bueno, ¿para qué sirve la polarización? Tal vez si alguien me ayuda con eso mientras escribo. ¿Para qué sirve la polarización? ¿Para forzar el flujo de corriente en una dirección? Muy bien, César, sí, en realidad, poniéndolo en otras palabras, pero es eso que acabas de decir, es trabajar el transistor para que opere en un punto específico. Ese punto específico se llama quiescent point en el idioma inglés o punto de operación en el idioma español. Entonces, lo que nosotros queremos es uno, ¿verdad? Así como lo mencionó César. Déjenme volver a poner esto en el colorcito que a mí me gusta. Ok, listo. Entonces, lo que queremos es uno. Asegurar, vamos a ver qué podemos poner acá. Asegurar la operación. Normalmente uno no hace un circuito de polarización para que trabaje en inversa, ¿okay? Uno hace un circuito de polarización para que trabaje en directa. Entonces, operación del transistor, digamos, del BJT, para irnos acostumbrando, en región activa directa. Ese es uno de los objetivos a la hora de polarizar el transistor. Y como segundo objetivo, tal como lo mencionó César, definir una corriente. Okay, esta corriente, que es básicamente la importante, ¿verdad? La corriente que se requiere. Okay, la corriente que se requiere se refiere a que si nosotros estamos polarizando un transistor de este tipo para una aplicación dada, qué sé yo, una aplicación de amplificación de sonido o alguna cosa de esas, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos amplificar la señal, lo que queremos es que esa señal tenga una corriente específica. Entonces, decir, si por ejemplo el requerimiento de mi sistema es correr a, no sé, 100 miliamperios, entonces es definir la polarización del transistor para que en el colector tenga 100 miliamperios. ¿Okay? Básicamente esos son los dos objetivos. Existe para el BJT varias formas de polarizar, a diferencia del MOSFET. ¿Okay? Tenemos al menos 4 formas. Okay, vamos a ir tratando de cubrirlas por acá.
La primera sería 5.4.1, digamos, por ponerle un número a esto. 5.4.1. Entonces, a esta le llamamos, por acá, esta le vamos a llamar polarización simple. ¿Ok? Con polarización simple nos referimos a el siguiente circuito. ¿Ok? Aquí básicamente necesito un transistor NPN. El NPN, hoy ya me acordé que aquí en mi paleta de trabajo hay una pulga. Que vamos a ver cómo la arreglamos. Para que ya quede, puesto que estamos viendo el BJT, mejor arreglamos esto de una vez. Por acá, esta cosa necesita una flechita. ¿Sí? Ok, ahí se la juega. No quedó exactamente linda, pero tal vez si la corro para atrás, ahí quede mejor. Ahí se ve menos mal. Ok, entonces este amigo es el NPN. Vean que no, la flechita no entra al dispositivo. Ok, entonces normalmente decimos que un transistor está polarizado simple o está en polarización simple cuando se le coloca un par de resistencias únicamente. ¿Okay? Únicamente un par de resistencias, es algo así. Voy a ponerlo por acá. Una en la base, otra en el colector. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Verdad? Porque sus implicaciones tienen. El número uno, debo conectarlo. Ok. Ok. Vamos a tener también una conexión a tierra. Si no me equivoco, yo todavía no tengo símbolo de tierra aquí. Ay, no, qué fallo. De la misma forma, chicos y chicas, que definimos una nomenclatura para la tensión más alta y más baja en el MOSFET, vamos a definir una nomenclatura para la tensión más alta y más baja cuando utilicemos circuitos con BJT. ¿Ok? Ya casi procedemos a hacer la indicación. Déjenme nada más depurar aquí esta cosa. Que este circuito lo voy a reciclar, entonces el esfuerzo lo hago únicamente una vez. Ok, ahí no se ve tan mal el circuitillo. Bueno, chicos, entonces lo que sucede cuando hay un BJT es que la tensión más alta se llama VSF y la tensión más baja se llama VEE. Ok, creo que es algo obvia la razón de por qué es VCC y VEE, ¿verdad? Si alguno no lo capta, pues sería bueno que en este momento me lo indique. ¿Saben de dónde viene VCC y VEE? No. ¿No saben? Ese es el emisor común. Exactamente, eso es todo, ¿verdad? Vean que acá en la entrada y en la salida tengo al emisor. Entonces esto viene de emisor común, pero vean que no cierra la palabra porque sería EC, emisor común. Resulta que el primero que se definió históricamente fue CC, es decir, Common Collector Voltage. Common Collector Voltage. ¿Ok? Entonces, como este fue el primero que se decidió, no tiene ninguna explicación que los demás sean repetir la letra, pero se decidió así, porque en el primer caso quedaba como CC. Entonces, simplemente se continuó. Este sería emisor común, que si lo hiciéramos igual que acá sería CE, pero bueno, para que no se confunda le dejaron EE. Igual pasa con el MOSFET. Recuerden que tenemos arriba BD y abajo SS, que corresponde uno a drain y el otro a source. Okay, históricamente es por esto, ¿verdad? Y es lo que yo les ruego que tal vez en el futuro como profesionales no digan que esto es porque es corriente directa, por favor. Okay, entonces ese sería ahí la primera aclaración con circuitos de BJT.
cuando hablemos con MOSFET, esta cosa es claramente DD y esta otra SS. ¿Okay? Recuerden que en el MOSFET nosotros poníamos M1, M2, M3 para decir MOSFET 1, MOSFET 2, MOSFET 3. Con el BJT, curiosamente, no se usa B1, B2, sino que se utiliza una Q. Q1, Q2, Q3, porque esto viene del punto quiescent. El punto quiescent se definió por primera vez para el BJT, entonces históricamente se conservó. Muchas cosas son históricas, no necesariamente tienen una explicación. ¿Ok? Esto de Common Collector Voltage fue definido para un NPN, ¿verdad? Claramente. Bueno, chicos, entonces esa es la parte histórica. ¿Ok? Para la polarización simple, ¿verdad? Volviendo a donde estábamos, vean que consiste únicamente de tener una tensión definida aquí a la entrada, que la vamos a llamar X, y una tensión y una corriente, perdón, corriente de base porque está definida en CC. Ok, un punto X ahí, que lo que me va a decir es que aquí yo tengo una tensión U sub X, ok, y esta resistencia normalmente es resistencia de colector, esta normalmente es resistencia de base. Okay. Así se descompone el circuito. Y este es Q1. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Entonces vean que yo perfectamente antes de empezar la polarización yo podría decir, no, pero yo simplemente lo voy a sustituir por sus ecuaciones de gran señal, es decir, la corriente de colector, que todavía no la hemos terminado de determinar, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero la vamos a usar en polarización. Simplemente me adelanto acá porque ya ustedes saben cómo determinar esas corrientes, ya lo hicimos para el MOSFET. Y la otra razón por la que lo hago así es porque las tutorías ya van por acá, entonces para que tengan ese chance. Okay, si yo quisiera hacerlo, como les decía, con las ecuaciones de gran señal de este transistor, tal cual lo hace uno de vez en cuando para otros dispositivos, usaríamos LSK y LVK, pero obtendríamos ecuaciones que no son lineales, tienen ahí una exponencial y eso de momento no es conveniente para la parte de polarización en corriente directa. Entonces, en el mejor caso, lo que hacemos es asumir que tenemos una tensión base emisor de aproximadamente entre 700 y 800 milivolts, ¿ok? Y vivimos con eso, ¿ok? Entonces vean que ya por ahí huele a iteraciones, ¿ok? A iteraciones o a igualdades que cumplan una iteración. Como le gusta, por ejemplo, en este grupo le encanta eso al compañero Alan, que es el que le gusta hacer igualdades para no iterar, lo cual no está mal, está muy bien. Y evita varios pasos ahí, ¿ok? Entonces, en este caso, normalmente podemos decir, ok, está entre 700 y 800, usted verá cuánto es. Hace una primera aproximación, itera y después se dará cuenta si era o no era, ¿verdad? Y lo va a aproximar. Que para el análisis de este circuito, como lo pueden observar ahí, ¿verdad? Dado que la tensión a través de la resistencia de base, RB, es, que vamos a ponerlo acá en descriptiva o en narrativa, sabemos que la tensión que hay en RB es igual a la corriente que pasa por la base por la resistencia que tenga la base, que es una ley de Ohm muy simple. Por lo tanto, pues podemos decir que BCC, que ojo esto, ¿verdad? BCC se compone de la tensión que cae aquí más la tensión que cae aquí, ¿okay? Que será base emisor. ¿Ok? Entonces vean que esta es la tensión que cae a través de la resistencia B y estas dos, si nos venimos por este camino, ¿verdad? Entonces estas dos me componen BCC respecto a tierra. Entonces puedo decir que BCC es igual a la tensión que hay en la resistencia de base, es decir, I de base
por R de base más la tensión que tenemos base emisor en ese transistor. Entonces, ¿qué nos permite esto? Si tenemos este valor, podemos despejar la corriente de base. Entonces, por lo tanto, sabemos que la corriente de base se puede determinar como BCC menos la tensión base emisor, que digamos que es un dato conocido, que uno sabe que está entre 700 y 800, dividido entre lo que multiplica a la RB, que es a la IB, que es RB. Entonces eso es lo que nos permite decir. Esta sería, digamos, una ecuación 1. Ahora bien, recordemos que en estos transistores vamos a asumir, ¿ok? Entonces asumimos, ponerlo por aquí abajo. Asumiendo beta mayor a 1, entonces nosotros decimos que la corriente de colector no será ni más ni menos que la corriente de la base multiplicada por beta. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos por acá la corriente de la base y la vamos a cambiar por la corriente colector y simplemente la expresión que teníamos para la base la multiplicamos por beta. ¿Sí? Porque sabemos que es beta veces la de la base. Entonces esto es 2. Ese gancho está bastante feo. Okay. Entonces estamos hablando de que esta es la ecuación 2. Entonces la multiplicación de beta por la corriente de base me da IC. Ok, también sabemos que en ese mismo circuito la corriente la tensión que tenemos a través de la otra resistencia, que es la resistencia de colector, esta de acá. Entonces va a ser igual a dicha resistencia por la corriente de colector. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una expresión para corriente de colector, pero ahora ocupamos también saber cuánto será, por ejemplo, la tensión entre colector y emisor, que es la otra que no sabemos, ¿verdad? La que no sabemos, tenemos que esta hay que calcularla por la corriente que pasa por ahí. Esta otra, más o menos andará entre 700 y 800 milivoltios. Sabemos que la tensión que pasa por la resistencia de colector, pues será la corriente de colector por esa resistencia. Y nos falta lo que cae a través del transistor, es decir, la tensión colector emisor, VCE. ¿Sí? Entonces sabemos que VCE será, volviendo al circuito, disculpen, será VCC menos lo que caiga acá. Entonces eso nos queda CE. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? No. No. Bueno, entonces esta la podemos catalogar como nuestra ecuación, digamos, 3. Y si hacemos 2 en 3, es decir, meter IC acá, entonces esto nos va a quedar que la corriente, la tensión colector emisor será igual a SC menos la expresión de IC
esto multiplicado por la resistencia del colector y por beta, que este beta viene de la definición de IC, ¿verdad? Acá, este beta. Para no dejarlo arrastrado ahí. ¿Qué sucede? Bueno, ya ahora nosotros tenemos una ecuación para determinar la tensión colector-emisor que depende únicamente de cosas que conocemos, ¿verdad? Sabemos cuánto vale el beta, o deberíamos saber cuánto vale el beta, sabemos cuánto vale C, cuánto vale B, y podría ser determinado de esta forma. Ahora bien, esto me va a decir en qué región de operación estoy trabajando. Que esto me define la región de operación. ¿Cómo? ¿Cómo podría definir la región de operación? Ya, ahí está Alan, ya llegó. Okay. ¿Quién me echa la mano con eso? ¿Cómo puedo definir la región de operación? Tal vez Romario. ¿Romario? No, profe. ¿No le llegas? No. Tal vez, vamos a ver, tal vez le podamos llegar, o tal vez le puedas llegar vos o algún compañero viendo esto. Sería clase, creo que era esta, donde empezamos BJT. Que estamos tratando con un NPN. Nos vamos a llevar esta tablita. Esta tablita es similar a la que hicimos para el MOSFET, ¿verdad? Ok, tenemos esto por acá, lo vamos a hacer chiquito para indicar que no pertenece a esta clase. Cuando yo hago las cosas chiquititas es eso, ¿verdad? Que es copiado de algún otro lado, de alguna otra clase. Ok, entonces vamos a ver. Dice que yo tengo una definición de la tensión colector emisor y que esa me va a decir a mí si estoy en región activa directa o no. Ok, entonces vamos a poner activa directa. Es el target. Okay. Entonces, para estar en región activa directa, dice esta cosa que la tensión, de acuerdo a esa tableta, que tampoco es que se vea muy bonita, ¿verdad? No se ve. VE mayor a 0, voy a hacerle un zoom a eso. Y VBC menor a 0. Que esas son las dos características que buscamos para cumplir con región activa directa. Entonces, si nos traemos, ay, ese está pulgoso, este no. Okay. Si nos traemos el transistor y le colocamos esas polaridades, vean que la tensión base emisor debe ser mayor a 0, por lo tanto el potencial en B debe ser mayor al potencial en C, y la tensión BC tiene que ser menor a 0. BC tiene que ser menor a 0, por lo tanto, a ver cómo hacemos para que BC sea menor que 0. Algo así. Ok, aquí lo que estoy definiendo es las ecuaciones de mallillas que usamos para este amigo, que era colector emisor acá, base emisor acá, perdón, base colector, base emisor por acá. ¿Okay? Entonces todas estas sumadas deberían de dar 0, o lo que es lo mismo, VB es igual a VBC más
VCE. Exactamente lo mismo. Y si yo lo que quiero es ver cómo puede relacionarse eso con BC, por ejemplo, entonces BC es igual a VBE menos VCE, ¿ok? Para un NPN. Entonces, ¿qué quiere decir esa ecuacióncita? Vean que si nosotros tenemos BCs negativos, o sea, para que esté en esta región, esta cosa tiene que ser negativa. ¿Ok? Entonces, para que eso dé negativo, ¿qué tiene que pasar aquí? Que VCE sea más alto. Ajá. Que VCE sea mayor que VBE. Tiene que ser mayor que VBE para que esto cumpla. ¿Ok? Para que esto cumpla. Ok, dicho eso, entonces eso es lo que tenemos que procurar. Si yo les pongo un ejemplito por acá, vamos con un ejemplo, lo voy a escribir acá. ¿Qué dice? No, por abajo no hay que ser tan mezquino. Para que es papel de verdad. Ok, creo que voy a reciclar para no tener que volver a hacer este circuito porque no quedó tan feo, qué bonito. Okay. Sí, esta es de 100K. Y luego acá tenemos 1K. Y listo. Podemos tener un VCC igual a 2.5 voltios. Creo que ahí estamos. Ok. Entonces dice, para el circuito de la figura, determine IC, la corriente de colector. Tome beta igual a 100 EIS, corriente de saturación inversa igual a 10 a la menos 17 amperes. Por acá, como nosotros en el curso aún no hemos derivado la ecuación de Schottky, aquí, bueno, la ecuación de corriente de colector, se la voy a dar. La ecuación de corriente de colector es la corriente de saturación inversa por E a la VBE entre UT. ¿Okay? Esto para un NPN. Si fuese un PNP, simplemente cambiaría el orden de los factores. Y simplemente cambiaría esto así. Y aquí sería entonces PNP. ¿Ok? Ok, chicos, vean. Acá el orden es
escoger, digamos, bueno, vean que el IS es bien pequeño, ese es el valor en las curvas que está en el lado inverso, ¿verdad? Igual que en el MOSFET. Luego, tienen que partir del punto donde escogen una tensión de B bajo algún criterio y empiezan a iterar para poder hallar el valor final de CE. Entonces, hagámoslo, por favor. Tienen un par de minutos para eso. Me indican cómo lo hacen, por favor. De compartir un momento porque no encuentro el botón de... ¿Qué pasó? Tienen que hacer ese problema, César. Fue. Chicos y chicas, ¿me escuchan? Chicos, necesito una respuesta. ¿Alguien que esté Estoy en vivo por ello. acá? ¿Están en eso? Ok, bueno, contesten por lo menos para saber que están en eso. ¿Sí? Emanuel, ¿cómo te está yendo? Más o menos. Son niños, ¿qué has pensado? ¿Cómo le entrarías? Eso es lo que estaba viendo, profe. No sé muy bien. ¿Cómo entrarle? Bueno, volvámonos en la materia un poquito, ¿verdad? Me imagino que varios por la hora están parecidos, ¿verdad? Acabamos de almorzar y todo el mundo está como un poco más lento. Vean que acá, polarización simple, que es precisamente ese circuito, lo que hace es que asume una tensión entre 700 y 800 milivoltios, ¿ok? Un criterio no muy bueno, pero al menos un punto de partida, es decir, ok, vamos a ver. Yo tengo que elegir un valor entre 700 y 800 para empezar. Lo que puedo visualizar de ahí, del enunciado, así burdamente, ¿verdad? Así como para empezar, es que esto es muy bajito. Normalmente los valores de la corriente de saturación inversa andan en el orden de por 10 a la menos 16. Siempre son pequeños, pero este está excesivamente bajito. Eso me hace pensar que la tensión para sostener esta cosa, para sostener una corriente tan baja, debe ser un poquito más alta. Entonces me voy al extremo más alto. ¿Ok? Ok, primero que tengo que hacer es hacer un guess para la tensión base emisor. ¿Ok? Base emisor, entonces, como vimos, la corriente es muy chiquita, voy entonces a elegir la tensión más alta. Pudieron haber empezado a 700 si querían. Lo que pasa es que yo trato siempre de iniciar de una forma que por lo menos me quede más cerca de donde quiero llegar. ¿Ok? Entonces digamos que ya con ese valor, si ustedes observan acá, uno puede despejar varias cositas, ¿verdad? Puede primero hacer un cálculo para la corriente de base. Que vean que si ya yo tengo un valor para la tensión base emisor, entonces podré calcular la corriente que baja por acá. IB. ¿Cómo calculo IB? Ahora sí, Emanuel. ¿Cómo calculo IB?
César, echarle la mano a Emanuel. Ya tenemos la tensión de base emisor y ya tenemos la tensión del colector común. Es cuestión de Ok, restar y dividir. eso es todo, ¿verdad? Entonces, eso es todo, Falta una ¿verdad? cosa más, dividir. Ok, entre Y la resistencia. RB. Ok, entonces ven que aquí tenemos 2.5 voltios menos los 800 milivoltios entre el valor de RB que dice ahí arriba que es 100K. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? 17 microamperios. Ok, 17 microamperios, muy bien. ¿Y cuánto sería entonces, una vez teniendo la corriente de base, qué hago yo para sacar la corriente de colector? Asumimos que esta cosa está operando en activa directa, asumimos que todo está muy bien hecho y tenemos el beta. Recuerden que la corriente de colector, la que baja por acá, ¿ok? La que baja por acá, es beta veces la corriente de base. Si ya yo tengo esta cosa, entonces yo sé que la que baja por acá, si todo está bien hecho, va a ser beta veces esta. ¿Ok? ¿Captaron eso? Sí, profe. Ok. Entonces, esta cosa por 100 me parece. Por 100 ya pasa al orden de, vamos a ver, por 100 esto me da 17,000 y le corto 3 palitos, entonces es 1.7. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo con eso? Profe, no la puede usar en la ecuación de IC arriba para iterar, ¿no? Claro, entonces ahora hay que buscar una ecuación para base emisor, ¿verdad? Entonces vea que la ecuación base emisor, estamos con este. ¿Ok? Despejamos de ahí base emisor. El despeje de esa cosa ya lo hemos hecho varias veces en el curso, ¿verdad? Se utilizó mucho para otro elemento. Entonces, la tensión base emisor es igual a UT por el logaritmo natural de IC entre IS. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió eso? Vean que si yo trato de despejar esta cosa, tomo IC, lo divido entre IS, ¿verdad? Y ya me queda una fracción de este lado y me queda de este lado una exponencial. Para deshacerme de exponenciales, ¿qué es lo que aplico yo matemáticamente? Logaritmo natural. Logaritmo natural a este lado, logaritmo natural a este lado, me deshago de esa cosa y de ahí surge este logaritmo natural. Entonces me quedaría únicamente, a la hora de que yo le aplico el logaritmo natural a la exponencial, me queda VB entre UT, entonces simplemente paso el UT a multiplicar y esa es la ecuación de VB. Ok, chicos y chicas, todo el mundo me sigue. Sí. Sí, profe. ¿Okay? UT asumimos también, ¿verdad? Esto siempre hay que darlo, pero a veces se me olvida, perdón. Esto es asumiendo que estamos trabajando a 300 grados Kelvin, o sea, temperatura ambiente. A temperatura ambiente esto a 26. Recuerden que esto, si no estamos a temperatura ambiente, cambia, ¿verdad, chicos? Por aquello de que les salga algo en el examen. ¿Okay? Ya tenemos la corriente de colector que dijimos que es 1.7 miliamperios entre 1. Bueno, no, lo que es IS. Y ese lo han enunciado 10 a la menos 17. Muy pequeño. Y calculamos de nuevo base emisor. Ahí me indican ustedes cuánto da. 93 milivoltios. 8. ¿Cuánto? 851 milivoltios. ¿Sí?
Entonces vean que incluso el primer guess que nosotros hicimos, ¿verdad? No fue suficiente, porque la corriente es muy bajita, ¿verdad? Entonces vamos para arriba, volvemos a calcular la corriente. ¿Cómo la volvemos a calcular? Con el nuevo valor de base emisor. Entonces, la corriente de base en la segunda iteración, esto es primer iteración, y esto es segunda iteración. Sí, entonces ahora será BCC menos VBE entre RB. Ok, esto es 2.5 menos 0.851 voltios entre 100K. ¿Cuánto les da? $1,649 por 10 a la menos 5. 1,649. Ok, 1,649 por 10 a la menos 5, que esto es exactamente igual, pasándolo a micros, ¿verdad, César? Acostumbramos siempre a usar milis, micros y así, ¿verdad? 16,49 microamperios. Muy bien. Entonces ahora IC es beta veces IB. Por lo tanto, estamos hablando de esto por 100, da 16.000 micros, que eso nos da en milis 1.6. 1.6 miliamperios. ¿Ok? Sí. Entonces vean que el cambio entre esta cosa y este, pues, fueron 5, es más, fueron 0.1 miliamperios. Ya esto ya no es un cambio muy grande, ¿verdad? Una forma más interesante es tomar las ecuaciones, por ejemplo, agarramos esta, ¿verdad? Agarramos esta de aquí, reemplazamos IB por toda esta cosa y la igualamos a esto. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos este valor, tenemos este valor, nos queda esto incógnita y lo tendríamos igualado a BCE, BE entre RB. Eso nos permitiría despejar un VBE, ¿verdad? Resolviendo ecuaciones. Ahí ven que esto sería otra forma, ponlo acá, que es la que le gusta mucho a Alan. Lástima que no vino hoy, porque a él le gusta hacer mucho las cosas así. Sería esta cosa por beta igualada a esta otra cosa. ¿Okay? Ahí porfa lo corroboran en casa y lo discutimos, ¿verdad? Ven que nada más, ya yo tengo este valor, 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 y aquí entonces la incógnita es esta. La despejamos y nos debería dar parecido al último valor que obtuvimos, que fue este. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ese valor, lo metemos en la ecuación de calcular la corriente de colector, que sería básicamente alguna de estas dos, que ya tenemos el valor, la podemos calcular así, o la podemos calcular así, ¿verdad? Entonces le ponemos beta, BCC, por el valor menos el valor que nos dio, le damos entre revés, eso nos da IC, y ya con eso llegamos al final. Es un poquito más rápido, pero sí hay que tener como la astucia de ver qué igualar, ¿verdad? Básicamente ven que lo que estoy haciendo es una ecuación definida, ¿verdad? Y una ecuación de circuito. Esa ahí ya tiene que cerrar el asunto. Esto viene del circuito. Digamos, de S, ahí despejamos VB, es. Ajá, VB, y esto viene de ecuación. Profe, y tal vez despejar esa VB no es un poco difícil, ¿no? La calculadora te lo debería hacer.
Ah, ok, ok. Sí, con solución de ecuaciones. Ve que incluso las cuentapollos que usamos nosotros en el curso, si vos utilizas el alfa, ¿verdad? De un lado pones, estoy hablando de una Casio, ¿verdad? No sé cómo serán las demás. En una Casio, de un lado de la igualdad pones beta, que es 100, por BCC, que es 2.5, menos la incógnita, que le pones X, por ejemplo, y lo divides entre valores de RB, y le das Shift, Solve, o Shift Calc, que es la teclilla esa, ¿verdad? Y eso te pone un igual. Luego al otro lado de la ecuación le pones el valor de IS, que es 10 a la menos 17, por E a la X entre 26 milivoltios. Y le das igual hasta que te soluciona la ecuación. Ah, ok. Es que, bueno, yo un día intenté probar despejar algo así y bajar el VBE del E, hay que aplicar el logaritmo natural. Entonces, el otro VBE me va a quedar en el logaritmo natural. Entonces, vamos, así a veces, a pie lo hice un día y sí me costó un poco. Ok, bueno, dejémoslo, hagámoslo en casa a ver qué tal nos va. Bueno, hagámoslo en este momento, a ver qué pasa. Ya lo resolví. ¿Y qué tal te Ok. digo? 851 milivoltios aproximadamente. Ok, es este valor de acá. Estamos bien, ¿verdad? Ahí tal vez lo que pueden hacer, Romario, ya César lo resolvió, puedes hablarte con César para que te eche la manita a hacerlo en la calco y ya. Sí, es que, digamos, en la calcu sí lo sé meter y sí sale, pero es como a pie, digamos. Ok. Ah, no, a pie, a pie yo no lo haría, preferiría hacerlo con iteración. Por eso, sí, sí. En ese caso sí, si no hay calco ahí sí. Bueno, entonces ven que con este valorcito lo que va a pasar es que IC nos va a dar 1.6 miliamperios. ¿Está bien? Bueno, chicos, esa es la parte de polarización simple. Lo que pasa es que ahí no termina el análisis. Okay, el análisis de ese circuito nos decía, y tal vez ahí yo me lo brinqué, les pido disculpas nuevamente. Una cosa era, no les di la pregunta. Ah, sí, aquí está, determine IC. Eso ya lo hicimos. Pero si le agregamos otra pregunta, pregunta A, agreguémosle una pregunta B, dice Q1 está en directa. ¿Qué piensan ustedes? Contestemos esa pregunta. Eso es muy típico de examen, ¿verdad? Típico de examen. Pregunta B. ¿Está o no está en directa? ¿Cómo analizamos eso? Romario, ya hablamos un poco de eso, ¿vos no te acordás? Profe, analizándolo, digamos, el cuadro que vos pusiste. Ok, muy bien. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Verdad? Ah, bueno, sí, a esa, sí. A esa conclusión llegamos. Esto es lo que tenemos que estudiar acá. Entonces vamos a ver. No le voy a quitar el check porque ese check era de que sí, que nos dio, pero aquí es, tampoco es por lo tanto. Entonces, ok, vamos a ver. Ya tenemos el valor de base emisor y dijimos, de acuerdo al cálculo de César, que esta cosa nos dio, entonces si se mantiene, 0.851 voltios. Nos falta determinar CE. Ok, ¿cómo calculamos CE ahí? Está fácil, chicos. Muy fácil. Profe, ¿no sería con la fórmula? ¿Cuál fórmula? Si sube un poquito. Ajá, vamos a ver. Siga, un poquito más arriba. Ahí. Esa es una forma, sí, claro. Lo que pasa es que si vos ves bien,
esa fórmula surgió de análisis de circuito, ¿verdad? Ajá. Ajá. Es esta tensión, chicos. ¿Cómo calculo yo esta tensión aquí, verdad? Si ya tengo esta corriente y sé cuánto vale esta resistencia y sé cuánto vale la corriente máxima. Es exactamente lo que hay. Es exactamente lo que hay en esa ecuación. Esto de acá es IB multiplicado por beta, que junto es IC. IC, ay, perdón, ahí me metí las de andar. Disculpen. Para que esto sea cierto, hay que hacerlo así. ¿Ok? IB. Por, ahora, para que esto sea cierto, aquí, así, ¿verdad? Entonces es IC por RC, que eso me va a dar esta tensión de acá. IC por RC, ¿ok? Y si a la tensión más grande le resto esa, me queda esta de acá. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí, sí. ¿Sí? ¿Me seguiste, Manuel? Sí, sí, hay más o Sí. menos. Ah, bueno, pero la voz no se me parece a quien me preguntó. O a quien le sugirió disculpa, Manuel, ¿quién fue el que sugirió lo de la fórmula? Soy yo, Gabriel. Gabriel, ok, entonces, Gabriel, es esa la cosa, ¿verdad? La fórmula está bien, pero, pero es análisis de circuito, ¿verdad? Ok. Si es esta menos esta, pues me da esta, que es lo mismo. Y ya tenemos esos valorcitos, ¿verdad? Entonces dijimos, tenemos que la tensión, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Es la tensión CC menos el valor de la resistencia que pasa por el colector por la corriente que pasa por el colector, que esta corriente ya la tenemos. Entonces esto es 2.5 menos este valor, un K, por la corriente que ya también la definimos, esta de acá, ¿ok? 1.6 miliamperios. ¿Ok? ¿Cuánto les da, chicos? No dará 0,9. ¿Cuánto? 0,9. A todos les da eso. Sí. Ah, creo que ya sé por qué da así. Si no me equivoco, aquí nos comimos un decimal. ¿Lo ven? Es 1,65. 1,65. ¿Verdad? Calcúlenlo, por favor, con 1,65. Sería 0,85. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Interesante, ¿verdad? No se cumple, por lo menos no se cumple a cabalidad. Si considero la desigualdad, no se cumple, ¿verdad? Son iguales. Sí, lo ¿Qué quiere son. decir eso? ¿Estará saturado? No sé si estoy saturado o no sé si estoy en activo. Cuando BCE es similar a BE, estoy en el medio entre saturación y activo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy en el medio? Vamos a analizar un poquitito. ¿Ok? El que tenemos que analizar es este. Vean que acá, entonces, dice la condición para estar en saturación. ¿Ok?
Dice que la tensión BE tiene que ser mayor a 0, sí cumple, pero la BC tiene que ser mayor a 0 también. Entonces, si nosotros analizamos un poquitillo, ¿verdad? Si analizamos un poquitillo eso, lo que pasa es que, por aquí tengo un transistor que me va a permitir hacer eso, ese análisis. Aquí. Lo hubiera hecho aquí, no allá abajo. ¿Okay? Vean que para que esté en saturación, B, esta tiene que ser positiva, eso ya lo cumplimos. Pero también, para que esté en saturación, BC tiene que ser positiva, así como lo tengo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Vean qué pasa con CE. Queda con menos aquí y menos acá. O sea, para cualquiera de los dos lados que se pase, define si es saturación o es activa. Entonces, si se pasa para el lado de que esta es más positiva que esta, entonces estoy en región activa. Pero si por alguna cosa se me pasa para este lado más bien de que estoy así, más o menos, se me pasa para acá. ¿Ok? Entonces estoy como en una duda entre cuál de esas dos, ¿verdad? O sea, estaba en el puro medio. Entonces, se cumple esta y, bueno, se cumple a medias esta y se cumple a medias esta. Estoy en el puro medio. ¿De acuerdo, chicos? No está bien definida la zona de operación. ¿Cómo corrijo eso? Bueno, pues entonces cuando yo diseño algo, me aseguro que la tensión colector-emisor, cuando menos, sea 200 milivoltios. Cuando menos. Esto me asegura estar en la región de operación directa. Es decir, yo tengo que polarizarlo de forma tal que yo me asegure que esta cosa por lo menos son 200 milivoltios, 0.2 voltios. Visto desde acá, ¿verdad? Para poder asegurar que la tensión C, perdón, me equivoqué, disculpen. Esto no es, con razón no me cerraron las cuentas. Para poder asegurar eso, yo le agrego 200 milivoltios a CB. ¿Ok? Si yo le agrego 200 milivoltios a CB, entonces me aseguro, ¿ok? Si le agrego 200 milivoltios a CB, me aseguro que esta tensión es más positiva que esta. Y si me aseguro esto, entonces me aseguro que esta tensión es más positiva también. Estos 200 milivoltios hay que arrimárselos, pero aquí. Y lo voy a poner en un color bien chillón para que vean que es independiente, que ahorita como está no se cumple. Okay, entonces, vamos a ver qué sucede. Si yo le agrego esos 200 milivoltios, si yo le agrego esos 200 milivoltios, va a haber que recalcular algo, va a haber que recalcular el revés, para que eso pase. ¿Ok? Entonces, ahora, la tensión colector-emisor, que ya yo tenía definida, va a ser, en lugar de .85 o lo que nos haya dado, hay que agregarle, ¿verdad? Colector-emisor es la tensión que hay entre esto y esto. Si yo le agrego 200 milivoltios, pues entonces tengo que sumársela a CE. Entonces ahora CE va a ser el valor viejo o el nuevo, pongámosle CE', va a ser igual a CE más 200 milivoltios. Con esto, yo me aseguro que esto de 0.851 más 0.2, esto me da 1.05. ¿Me siguieron? Y esto es mayor que 0.851. Ok, me aseguro, activa directa. Pero disculpe, es que se me fue el internet. ¿De dónde se agarraron los 200 milivoltios? De ningún lado, hay que redimensionar. Es lo que yo digo, bueno, ya llegué a la conclusión. Yo hice primero
el diseño, ¿verdad? Dijo, y ese es mi diseño, voy a ver si lo hice bien. Entonces empiezo a analizar y cuando llego a este punto digo, qué torta. Aquí yo no sé si estoy en activo o estoy en saturación, voy a tener que hacer algún arreglito. Entonces para hacer el arreglito, entonces digo, voy a tener que agregarle tensión a eso. Pero yo no le puedo agregar tensión a este lado, porque si le agrego tensión a este lado, pues se incumple más. Se lo agrego a este lado. Para que esta sea mayor que la que hay aquí. ¿De acuerdo? Vean que aquí, esta tensión son estas dos sumadas. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Sí, son esta más esta. ¿Ok? Pero si yo le agrego los 200 milivoltios aquí, me paseo en el asunto porque sigo incumpliendo. Tengo que agregárselos aquí para que no pase lo mismo, ¿verdad? De que esta tensión se me iguale a esta otra. Entonces, a ¿Y propósito, esos 200 cómo los metería, digamos? eso es lo que vamos a ver, qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, probablemente Ah, ok, tenga que ok. cambiar el revés para tener eso, ¿verdad? Ok, entonces, visto esto, el resto de las ecuaciones se siguen cumpliendo. Vamos a ver. VSE' es igual a 2.5 menos un K, no hemos cambiado esa y un K, ¿verdad? Que es esta de aquí. Esto no lo hemos cambiado, la que vamos a variar es esta, asumiendo que vamos a variar esa, entonces mantenemos la RC. Ok, entonces un K por alguna corriente de colector. Aún no sabemos. Entonces, como tenemos este valor, lo despejamos y decimos, muy bien, entonces si yo despejo de ahí ICE, va a ser igual a VC' menos 2.5, ok, VC' menos 2.5, vamos a ver si aquí hay algo que esté mal hecho. Menos 2.5, sí, no, ahí va negativo, pero ahorita vemos qué pasa. Muy bien, entonces esto dividido entre menos un K, ahí es como se va el negativo, ok, para que esto sea positivo. Entonces esto es básicamente 1,05 menos 2.5 entre menos un K. ¿Cuánto nos da? 1.45 miliamperios. Ok, esto dividido entre beta nos da IB. Es esto dividido entre 100. Entonces IB nos da 14,5 microamperios. Y como ya nosotros tenemos la ecuación para IB, sabemos que IB es igual a BCC menos la tensión que hay base emisor, que por dicha no la cambié, la tengo en valor fijo, dividido entre RB. Ya yo tengo cuánto tiene que dar esto, despejo RB. ¿Cuánto les da? Pero ¿cuánto era VB? Punto 81.5. Punto 81.5. Oye, era 85.1. Ya se me olvidó, perdona. 851. 851, gracias. Ya lo tengo. ¿Cuánto te da? Aproximadamente 114K. Ok, ya vamos a ver, corroborar. Este sería 14,5 micros. Y dice César que da 114. 114K. Ok. Ahorita es. Ok, tenemos que agregarle aquí 14K para que eso pase. ¿De acuerdo? Y así nos aseguramos que esta tensión sea mayor que esta de acá. ¿Qué les parece, chicos?
Se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Vean que sí hay que practicar bastante, porque para que a uno se le ocurra esto, tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, para que uno diga, bueno, ¿a dónde tengo que aumentar? Este análisis no es difícil, porque vean que acá yo digo, ok, si yo lo que ocupo es que esta cosa que está aquí sea mayor, pero no ocupo que esto varíe, entonces lo agrego acá, porque estas dos están sumaditas, me dan esto. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, y honestamente, chicos, para eso hay que practicar bastante. ¿Ok? Por acá, me pasó lo mismo que me pasa siempre, no me da tiempo de terminar todo lo que quiero hacer. Pero bueno, sigue polarización por división. Polarización por división, o sea, ¿cómo fue que me quedan 3 minutos, voy a hacer la introducción. Ok. Polarización por divisor de tensión. ¿Ok? Que acabamos de hacer, subir acá para que tenga más espacio. Y voy a reciclar porque si no duro toda la vida. Ok. Normalmente un circuito por divisor de tensión sería algo así. Vamos a ver. Lo que se hace es que se agrega otra resistencia. No la voy a agregar acá. Oí que hice abrí pinta. Sí. Vamos a limpiar un poquito esto porque sí está como saturadito. Ok. Voy a terminar poniéndolo de nuevo, pero es que así iniciamos por lo menos con un circuito más limpio. Esto ya no es RB. Uy. Ya no es RB. Esto acá. Ok, chicos, normalmente cuando tenemos polarización por divisor de tensión, esta es R1 y esta es R2. Ok, vamos a iniciar muy claramente, no vamos a poder terminar. ¿Para qué se hace esto y por qué? Del ejemplo anterior pudimos ver que la polarización sencilla o simple tiene varios problemas. Uno de los problemas es que es muy sensible a variaciones en BE. Si por alguna razón, vean que BE no está sostenido, BE es simplemente lo que me sobra de acá. Entonces, si algo cambia en esta resistencia, no es exactamente la resistencia que yo, qué sé yo, por ejemplo, ahora vieron que cambiamos con 14K aquí a entrar en activa, ¿ok? Si por algo la resistencia que está aquí no es exactamente la que yo quise comprar porque viene con una tolerancia muy baja y da menos o más, entonces ya peligro. Soy susceptible a esos cambios en BE. Otra cosa que lo hace muy susceptible es susceptible a los cambios en la temperatura. Como no tiene sostenido BE, cualquier cambiecito en la temperatura, qué sé yo, estamos a 25 grados, subo a 30 grados, ya esa cosa se comporta distinto. También otra desventaja es que IC depende fundamentalmente de beta. Y los betas entre transistor y transistor, ven que por ejemplo el 2N3904, ustedes van y compran el 2N3904 y ese transistor, la hoja de datos les dice lo siguiente: 3904. El beta puede estar entre 100 y 300. ¿Qué hacen ustedes con eso? Vean la incertidumbre de comprar el mismo modelo y tener este beta. ¿Okay? Cualquiera de estos rangos, o sea, el fabricante le dice a uno,
Este que usted me está comprando puede tener un beta entre este rango. O sea, que si yo lo hago con polarización simple, los cálculos que yo hago pueden variar entre 100 y 300. ¿De acuerdo? Entonces tengo que buscar una topología de polarización que sea más robusta, que tenga más seguridad para beta, dependa menos de beta. Entonces aquí con esta polarización de divisor de tensión se busca suprimir la dependencia de IC por beta. ¿Okay? Esto pretende o busca suprimir la dependencia de IC en beta. ¿Ok? Porque recuerden que la relación normal de la ecuación, que no la hemos determinado en el curso, pero ya la estamos usando sin ningún problema. Ustedes saben que esta ecuación sale de pura electrostática. ¿Ok? Exponencial de VB entre UT. Y si por alguna razón no nos diera tiempo de terminarla, yo me voy tranquilo porque sé que ustedes tienen la idea clara de dónde sale. ¿Okay? Decimos que IC debe establecerse por medio de una VB bien definida. ¿Okay? Vean que entonces, si yo defino bastante bien esto, debe estar bien definido. ¿Ok? Entonces ya yo sé que IC no va a variar con el condenado beta, pero yo necesito asegurarme que la tensión que cae aquí, ¿verdad? Definida por alguien, va a estar en un rango que yo controlo y no que con un cambio de beta esa cosa me va a cambiar. Hasta acá me siguen. Sí. ¿Ok? Bueno, ya se me pasó el tiempo, lástima, me hubiese gustado terminar por lo menos. Pero bueno, lo dejamos para la próxima clase, esto es bien interesante. Es bien interesante y sin embargo, a pesar de que es una mejora, todavía le falta otra mejora, que después la vamos a ver, que es de generación de emisor. Bueno chicos, si quieren adelantar un poquitito, pueden leer esto, el capítulo de polarización del Razavi, ¿verdad? Creo que es capítulo 5, si no me equivoco, déjenme corroborar nada más. Si quieren ir adelantando un poquitito esto, que es conveniente. Vamos a ver qué capítulo era. Capítulo 5. Un momentito, por favor. Sí, capítulo 5, Bipolar Amplifiers en el Razavi. La parte de biasing, que es polarización, está en la 175, si es la edición 2. ¿Okay? Entonces, esa parte, si la quieren ir adelantando para el BJT, es ahí. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo el tiempo. Espero que descansen bastante esta semana que viene o hagan trabajitos ahí de la U esta semana que viene y que entren con toda la energía la que sigue porque ya viene el examen de elementos activos. Estén pendientes, por favor, porque como no tenemos definido aún la fecha, entonces muy probablemente la noticia les va a llegar estando en esta semana de vacaciones. Entonces les pido por favor que estén pendientes del correo para saber cómo vamos a proceder con la tarea de Mosfet y cómo vamos a proceder con el examen de Mosfet. ¿Ok, chicos? Listo, profe, gracias. Listo, Gracias gracias. por la Gracias a clase. ustedes. Profe, Gracias, profe. no quise interrumpir la clase. ¿Quién me está hablando? Era que no escucho.